Bienvenidos a nuestra reflexión desde la palabra de Dios. Abramos nuestro corazón en este domingo 17º del tiempo ordinario. Del Santo Evangelio según San Juan. Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a todos los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: Este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Mis hermanos, en este ciclo B estamos escuchando el Evangelio de San Marcos. Sin embargo, hacemos un paréntesis durante 5 domingos para escuchar el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. La razón: el Evangelio de San Marcos es el Evangelio más pequeño, y por eso nos auxiliamos durante 5 domingos del Evangelio de San Juan, donde profundizaremos en una doctrina tan importante, porque el milagro de la multiplicación de los panes en el Evangelio de San Juan tiene una raíz netamente eucarística, porque Jesús toma los panes, da gracias y los reparte para que la gente coma. Esos verbos que sobre todo se repiten en la consagración de cada Eucaristía nos recuerdan precisamente la grandeza. Cristo Jesús es el pan de vida. Yo quisiera en este domingo centrarme en algunas ideas muy simples, pero que me parecen fundamentales precisamente para comprender la palabra de Dios. Primero, Jesús se sirve de la colaboración humana. Él mismo pregunta a Felipe: ¿cómo podremos comprar pan para darle de comer a esta gente? O bien, el mismo Andrés que dice: hay un muchacho con 5 panes y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Mis hermanos, Jesús el Señor necesita de la colaboración. Dios necesita de nosotros. Nosotros podemos pensar que somos muy poco para tan grande necesidad. Jesús nos alimentó con el pan de vida. Nosotros estamos llamados a alimentar, a seguir alimentando la vida espiritual de tantos cristianos. Estamos llamados para que ese pan siga llegando, el pan de la palabra siga llegando a tantas personas que lo necesitan. Por eso, en este domingo me gustaría que nosotros pensáramos en ello. Dios puede hacer todo. Y muchas veces ese es nuestro pensamiento y allí nos quedamos. Dios es Dios y para eso es Dios, que lo haga Él. Tenemos que ser conscientes que nuestra colaboración es indispensable y fundamental. Cada uno de nosotros debemos aportar nuestros panes y nuestros peces, de diálogo, de generosidad, de perdón, de solidaridad. Solamente en la medida que nosotros aportamos, solamente en esa medida Dios se sigue extendiendo y sigue llegando no solamente el pan material, sino sigue llegando este pan de la palabra, este pan que es de vida eterna.
Tarea en esta semana, tenemos que ser conscientes que debemos cada uno de nosotros buscar colaborar en la extensión del reino de Dios, dando de nosotros mismos, siendo generosos, aunque pueda hacernos pensar que es algo muy pequeño lo que podemos dar. Sin embargo, de eso también Dios puede servirse, como lo hizo de este muchacho que solamente tenía 5 pescados y 2 peces. Otro punto que quisiera resaltar en el evangelio de este domingo es que el evangelista nos ha dicho, era la Pascua, se acercaba la Pascua de los judíos. En la primera lectura hemos escuchado también cómo Eliseo ha multiplicado los panes. Y uno podría pensar, bueno, Jesús es como Eliseo, como un profeta que da de comer, etc. Y sin embargo, la referencia a que era la Pascua es precisamente porque el misterio pascual de Cristo es donde nace el sacrificio eucarístico. Cristo es el Hijo de Dios, no es un profeta. Él mismo se da como alimento. Y eso lo ha hecho a través de su Pascua, es decir, a través de su pasión, muerte y resurrección. A través de la vida que Él ha conseguido, nos ha regalado esta misma vida. Mis hermanos, conservemos siempre el amor que Jesús merece en su sacrificio eucarístico. Seamos conscientes de que este ha brotado del misterio pascual. Se acercaba la Pascua. Había hierba, era verde, estaba alegre, había alegría, porque Jesús estaba presente. Que nuestra vida siempre sea una vida llena de esperanza, porque Jesús está aquí. Termino diciendo en este domingo que al principio el evangelista nos ha dicho algo que me parece importante. Mucha gente lo seguía a Jesús. Mis hermanos, ¿por qué nosotros seguimos a Jesús? Uno tiene que ser consciente de por qué seguimos a Jesús. La gente de ese tiempo había visto los signos y por eso seguía a Jesús. Nosotros, tú y yo, ¿por qué lo seguimos? Uno tiene que estar consciente de que no es el interés, no es lo que Él me puede dar. Nosotros tenemos que ser conscientes que a Él le seguimos por amor. A Él le seguimos porque su mensaje nos tiene palabra de salvación. Porque este alimento, el pan de su palabra y de la Eucaristía, lo necesitamos para nuestra vida. Tenemos que ser conscientes. Por amor seguimos al Señor. Que Él, mis hermanos, nos siga bendiciendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen domingo para todos.